Hoy quiero hablar de un país del que casi nadie está discutiendo seriamente en el contexto de esta guerra actual. Si te fijas en las noticias, todos los analistas están centrados en Estados Unidos. Todos hablan de Irán, todos hablan de Israel, de China o de Arabia Saudita. Sin embargo, hay una nación que está sentada en silencio en los márgenes de este conflicto, observando absolutamente todo con una cautela extrema. Y creo firmemente que este país emergerá como el mayor y más sorprendente ganador individual cuando todo esto termine. Esa nación es Japón. Ahora, sé exactamente lo que estás pensando en este momento. ¿Japón? ¿De verdad? Estamos hablando de un país que tiene la población más envejecida de todo el planeta. Un país que ha estado atrapado en una espiral económica deflacionaria y estancada durante los últimos 30 años. Una nación que, geográficamente, es una pequeña isla que importa casi todo lo que necesita para que su gente sobreviva. Un país que podría ser bloqueado y literalmente morir de hambre si China decidiera tomar Taiwán algún día. ¿Ese Japón? ¿Ese es el que va a ser el ganador sorpresa de esta guerra? Mi respuesta es un sí rotundo, y para cuando termine este análisis detallado, creo que entenderás exactamente por qué tengo esta convicción. Pero antes de explicar las razones de su futura victoria, debo ser completamente honesto contigo sobre las debilidades de Japón. Quiero que comprendas lo mal que se ven las cosas en la superficie, porque quiero que veas cómo la superficie cuenta una historia completamente errónea antes de mostrarte la verdadera fuerza que se oculta debajo. Parte 1. Las debilidades estructurales de Japón. Empecemos con las verdades incómodas, porque los problemas de Japón son reales y no voy a pretender lo contrario. El primer gran obstáculo es demográfico. Japón tiene la población más anciana del mundo. No es una de las más ancianas, es la número 1. Más del 28% de su población total tiene más de 65 años, y esa cifra empeora con cada año que pasa. Una población que envejece significa, inevitablemente, menos trabajadores en las fábricas, menos productividad general, menos innovación tecnológica y menos dinamismo económico. Además, representa una carga creciente en el sistema de salud y cuidado de ancianos que las generaciones más jóvenes, cada vez más pequeñas, tienen que cargar sobre sus hombros. Ese es un freno masivo para cualquier potencial de crecimiento futuro. El segundo problema es puramente económico. Durante las últimas 3 décadas, Japón ha estado atrapado en lo que los economistas llaman una espiral deflacionaria. Los precios caen o no suben, los salarios están estancados, la deuda nacional se acumula y el crecimiento del Producto Interno Bruto apenas se mueve. Japón tiene una carga de deuda excesiva que ha mantenido a su economía en una especie de cámara lenta permanente durante 30 años. Mientras China crecía a ritmos del 8, 9 o 10% anual, Japón apenas rozaba el 1%. Visto desde afuera, esto parece una desventaja económica devastadora y terminal. El tercer problema es su dependencia absoluta de recursos externos. Japón es una nación isleña pequeña. No tiene recursos naturales significativos en su propio suelo. No tiene petróleo, no tiene gas natural. No tiene tierras agrícolas suficientes para alimentar a su enorme población. Necesita importar absolutamente todo para mantener sus luces encendidas, sus fábricas funcionando y su gente alimentada. Y esta dependencia crea un cuarto problema que es potencialmente existencial. Japón obtiene aproximadamente el 75% de toda su energía de los países del Golfo, como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Toda esa energía viaja por barco a través del Estrecho de Malaca. Y aquí es donde está el peligro. Taiwán se encuentra en un punto crítico de esa ruta marítima. Si China logra alguna vez la unificación con Taiwán, y el gobierno chino ha dejado muy claro que la unificación es su objetivo final e innegociable, entonces China controlaría efectivamente el cordón umbilical energético de Japón. China podría bloquear a Japón, podría asfixiar su suministro de energía y poner a toda la economía japonesa de rodillas sin tener que disparar ni una sola bala. Así que,
Si miras a Japón solo en el papel y en las estadísticas, ¿qué es lo que ves? Una población envejecida, 30 años de estancamiento, sin recursos naturales, totalmente dependiente del exterior y vulnerable a un bloqueo chino. Es una nación que parece estar en graves problemas. Y sin embargo, yo invertiría cada centavo de $1.000 millones en Japón antes que en cualquier otro lugar de la región. Permíteme explicarte por qué la historia cuenta una versión muy diferente a la de los economistas. Parte 2. Lo que la historia nos enseña sobre Japón. Para entender esto, necesito que dejes de pensar como un economista que solo mira hojas de cálculo y empieces a pensar como un historiador. Los economistas miran datos, ratios de deuda, curvas demográficas y tasas de crecimiento, y todos esos datos dicen que Japón está acabado. Pero los historiadores miran patrones de comportamiento humano. Miran lo que un pueblo ha sido capaz de hacer cuando está contra la pared, cuando todo parece perdido y las probabilidades están totalmente en su contra. Y cuando miras a Japón a través del lente de la historia, ves algo que los datos económicos no pueden capturar. Permíteme llevarte por 3 momentos clave de la historia japonesa que explican por qué este país es tan extraordinario. El primer momento son las invasiones mongolas del siglo XIII. En el año 1274, la fuerza militar más poderosa que el mundo había visto jamás se preparaba para invadir Japón, el Imperio Mongol. En ese punto, los mongoles ya habían conquistado China, Asia Central, Persia y Rusia. Habían aplastado a cada ejército que se les puso enfrente. No había ninguna nación en la tierra que hubiera resistido con éxito una invasión mongola a gran escala. Japón, en ese momento, era una nación feudal dividida, con clanes peleando entre sí, sin un ejército nacional unificado y sin experiencia contra una fuerza de ese tamaño. En el papel, Japón no tenía oportunidad. Pero los japoneses lucharon con una ferocidad y una unidad que nadie esperaba, y entonces un tifón masivo golpeó a la flota mongola. Los japoneses lo llamaron el kamikaze, el viento divino. Pero lo más importante es que los mongoles regresaron 7 años después, en 1281, con una fuerza aún mayor, la flota de invasión más grande que el mundo había visto hasta entonces. Y de nuevo, los japoneses lucharon con la misma unidad absoluta y rechazo a la derrota. Y de nuevo, otro tifón destruyó a la flota enemiga. Japón derrotó al imperio más grande del mundo 2 veces. Esto nos dice algo vital. Cuando enfrentan una amenaza existencial, los japoneses se unen y encuentran una forma de sobrevivir que desafía toda lógica. El segundo momento es la restauración Meiji a mediados del siglo XIX. Alrededor de 1850, las potencias industriales occidentales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos estaban colonizando toda Asia. Ya habían tomado India, partes de China y el sudeste asiático. Japón seguía siendo una nación feudal que usaba espadas samurái y estaba aislada del mundo. Todos esperaban que Japón fuera el siguiente en ser colonizado. Parecía inevitable. Pero Japón observó lo que pasaba a su alrededor. Vio cómo China era destruida y tomó una decisión nacional colectiva. Vamos a cambiarlo todo. Decidieron adoptar la tecnología, los métodos industriales y la organización militar de Occidente para dominarlos en una sola generación. Y lo hicieron. En 30 años, pasaron de ser un país feudal a una potencia industrial con una marina moderna. En 1905, Japón sorprendió al mundo al derrotar al Imperio ruso en una guerra abierta. Fue la primera vez en la historia moderna que una nación asiática derrotaba a una potencia europea. Eso no es solo resiliencia, es una capacidad de transformación casi sin precedentes en la historia de la humanidad. El tercer momento es el más impactante, la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1945, Japón acababa de sufrir la derrota más devastadora de su historia. 2 bombas atómicas, ciudades destruidas por incendios, su marina y ejército aniquilados, su economía destrozada y su gente en la miseria.
Por cualquier medida histórica, Japón estaba acabado, no dañado, sino acabado. Y sin embargo, en solo 20 años, una sola generación, Japón se convirtió en la mayor potencia manufacturera del mundo. ¿Cómo? No fue por suerte ni por tener recursos naturales, porque no tienen ninguno. Fue por la pura voluntad colectiva, la inteligencia, la disciplina y la creatividad del pueblo japonés. Hay algo en su cultura, en cómo responden a la adversidad, que produce esta capacidad extraordinaria de recuperación. Y eso es lo que quiero que mantengas en tu mente mientras hablamos de lo que está pasando hoy. Parte 3. ¿Por qué Japón es el ganador sorpresa de esta guerra? Ahora conectemos todo esto con la guerra actual. Este conflicto está acelerando 3 tendencias globales masivas que ya hemos discutido antes: la desindustrialización, la remilitarización y el mercantilismo. Y cada una de estas tendencias, que parecen amenazas para Japón en la superficie, en realidad crean oportunidades que ninguna otra nación está tan bien posicionada para explotar. La primera oportunidad es la remilitarización. Durante los últimos 80 años, Japón ha tenido prohibido por su constitución mantener fuerzas militares ofensivas. Pero ahora, al ver que el poder militar de Estados Unidos tiene límites, Japón se ve obligado a repensar todo su sistema de defensa. Y la respuesta de Japón va a ser extraordinaria. Ya están duplicando su presupuesto de defensa y desarrollando tecnología de vanguardia. Misiles hipersónicos, enjambres de drones avanzados, tecnología de submarinos de próxima generación y sistemas de defensa impulsados por inteligencia artificial. Cuando Japón decide moverse, lo hace con una velocidad y precisión que asombra al mundo. Al igual que en la restauración Meiji, estudiarán lo mejor del mundo y construirán algo superior que refleje su ingenio técnico. La segunda oportunidad es el mercantilismo. La guerra está rompiendo el libre comercio global y obligando a los países a construir sus propias cadenas de suministro independientes. Esto parece malo para una isla sin recursos, pero Japón lleva décadas preparándose para este escenario. Aprendieron de la Segunda Guerra Mundial que depender de suministros extranjeros es una vulnerabilidad existencial. Por eso, Japón es hoy la nación más eficiente del mundo en el uso de recursos. Utilizan aproximadamente la mitad de energía por unidad de producción económica en comparación con China. Tienen la tecnología de almacenamiento de energía más avanzada y procesos de manufactura que no desperdician nada. En un mundo donde la energía será cara y escasa, esa eficiencia japonesa no es solo una ventaja, es un superpoder que les permitirá dominar los mercados. Además, los japoneses son una nación marinera que siempre mira hacia afuera, buscando oportunidades más allá de sus fronteras, lo cual es exactamente el instinto que premia un mundo mercantilista. La tercera oportunidad es la dinámica con China. Mucha gente asume que una China poderosa es el fin de Japón. Pero aquí hay un detalle sutil que la mayoría de los analistas pasan por alto. China y Japón tienen mentalidades fundamentalmente diferentes que podrían permitirles coexistir. Históricamente, China se ve a sí misma como el reino del medio, el centro del universo, una nación autosuficiente cuyo instinto es mirar hacia adentro, enfocarse en su propia estabilidad y evitar enredos extranjeros. China quiere que la dejen sola para desarrollarse a su manera. Japón, por el contrario, es una nación isleña que siempre ha tenido que salir al mundo para sobrevivir, comerciando y explorando. China mira hacia adentro, Japón mira hacia afuera. Estas no son estrategias que chocan necesariamente, sino que pueden ser complementarias. A pesar de las tensiones, ambos países comercian cientos de miles de millones de dólares al año y sus economías están profundamente entrelazadas. La relación es complicada, pero no tiene por qué terminar en una guerra total. Parte 4. La pregunta de los $1.000 millones. Para cerrar este análisis, volvamos a la pregunta inicial.
Si alguien me diera $1.000 millones y me dijera que debo invertirlos en el futuro de Asia Oriental, ya sea en China o en Japón, ¿dónde pondría ese dinero? Yo pondría cada dólar en Japón. No lo haría porque Japón no tenga problemas serios, los tiene. No lo haría porque el camino que tienen por delante sea fácil. Será extremadamente difícil. Lo haría por lo que la historia nos dice repetidamente sobre el pueblo japonés. Cada vez que Japón ha enfrentado una crisis existencial, las invasiones mongolas, la amenaza de colonización occidental o la devastación nuclear, ha respondido con una transformación creativa y una resiliencia que deja al mundo sin aliento. No lo hacen poco a poco, lo hacen con una rapidez y una profundidad asombrosas. Hoy, Japón enfrenta otra crisis existencial, la protección de ya no es garantizada al 100%, China crece en poder, las rutas de energía están amenazadas y la economía global se fragmenta. Estas son exactamente las condiciones que, históricamente, sacan lo mejor de Japón. Cuando Japón se encuentra frente a un muro, no se desploma. Encuentra la forma de saltarlo, rodearlo o atravesarlo de maneras que nadie esperaba. China parece muy poderosa hoy, pero su modelo de energía barata para fabricar bienes baratos está siendo destruido por esta guerra. El instinto histórico de China ante las crisis es cerrarse y volverse más conservadora. El instinto de Japón es innovar, transformarse y emerger de la crisis más fuerte de lo que entró. Por eso confío en Japón, no por dónde está hoy, sino por dónde estará en 10 o 20 años, después de haber hecho lo que siempre hace cuando tiene la espalda contra la pared. Recapitulemos. Japón tiene debilidades estructurales reales como el envejecimiento y la falta de recursos. Pero su historia es una de victorias imposibles contra imperios masivos y recuperaciones milagrosas desde las cenizas. Ante la inestabilidad actual, Japón responderá con una transformación tecnológica y militar que superará todas las expectativas actuales. Por eso, Japón es el ganador sorpresa de este conflicto, no porque parezca el más fuerte hoy, sino por lo que siempre llega a ser cuando las cosas se ponen más oscuras. El futuro de Japón no se escribe con datos actuales, sino con la voluntad inquebrantable que ha definido a su pueblo durante siglos.